Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl. Hoy, 14 de octubre, ya nos queda pocas semanas para terminar el año. Ha sido un año muy complejo, muy difícil y bueno, la verdad es que no sabemos en qué va a desembocar todo esto. Hoy vamos a tener un programa bien interesante, ¿eh? Porque tenemos una invitada que es notable para mi gusto, porque ella es psicóloga, ¿no es cierto?, de profesión, estudió psicología, se tituló de psicóloga, y además después dijo, bueno, a mí me gustaría estudiar medicina también, ¿por qué no? Si yo soy joven, ¿no es cierto?, soy estudiosa, tengo las condiciones, y también es médico. Entonces, la verdad es que tiene doble titulación y para nosotros es un gran aporte porque ella con su experiencia, además como psicóloga, nos va a llevar a un tema que es extremadamente importante y candente y muy contingente el día de hoy, que tiene que ver con el estrés post-pandemia. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? ¿De qué manera toda esta pandemia nos ha afectado en nuestro diario vivir, en nuestra relación personal, en nuestra relación con nuestros pares, en nuestra relación de pareja? O sea, hay una serie de tópicos, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros podemos enfocar. Bienvenida, Catalina Romero, al programa Buen Vivir. Para nosotros es un gran privilegio tenerte esta noche en el programa. Gracias por aceptar además la invitación. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes y poder conversar de este tema tan interesante y que tiene un impacto diario, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que es un privilegio poder contar con ustedes en este espacio para poder hablarlo. Gracias, Catita, por aceptar la invitación, como dije anteriormente. Y bueno, vamos directo al grano, como diría un amigo que es dermatólogo. Y hablemos un poquito de, primero, qué significa esto del estrés post-pandemia. Porque el estrés es una reacción natural, ¿no es cierto?, que nosotros es normal, ¿no es cierto?, pero de qué manera el estrés nos afecta o nos ha afectado en nuestra condición y en nuestro diario vivir, en nuestra relación con nuestros pares, ¿no es cierto?, y en nuestro trabajo. Bueno, tenemos que considerar que el estrés es un mecanismo de defensa normal que tenemos ante situaciones que nos afectan diariamente. O sea, el estrés para nosotros es nuestro amigo, ¿no es cierto? Es un mecanismo natural que tenemos para lidiar con las distintas circunstancias a las cuales nos encontramos. Sin embargo, cuando son muchas las situaciones que nos agobian, este estrés pasa a ser una carga, por decirlo así, y empezamos a somatizar o a tener manifestaciones de índole psicológico que nos empiezan de alguna manera a atormentar. Entonces es así cuando sentimos que cuando nos vemos que nuestros mecanismos de defensa se ven sobrepasados y el estrés, que es insisto, una respuesta normal, no es capaz de lidiar con estas situaciones, amenazas, que uno siempre pone de ejemplo, si estoy en un safari, me encuentro con un león, mi primer mecanismo de defensa ante esta situación de estrés donde me está amenazando es correr. Eso es normal, es para mi supervivencia, ¿no es cierto? Claro. Pero claramente si tengo leones por todos lados y no tengo para dónde escapar, me voy a encontrar con un problema. Y ahí es cuando tenemos necesidad de hacer un síntoma, que pueden ser variables desde el aspecto psiquiátrico. Pueden ser muchos los síntomas, pues puedo tener una somatización y que me duela la cabeza todos los días, puedo tener un trastorno de sueño, puedo empezar a tener conductas de ansiedad, puedo tener depresión. Entonces, ¿cuál va a ser este síntoma? Es el que nosotros tenemos que empezar a indagar. ¿Cuál es mi león? Que tengo un agobio porque me pueden despedir de mi trabajo, o tengo muchas deudas, o tengo un hijo enfermo o un familiar enfermo. ¿Cuál es lo que me está generando esta sensación de que estoy sobrepasado? ¿Y cuál es el síntoma que está manifestando esto? No sé si se entiende bien. Perfecto, muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que has visto tú y en tu experiencia en este tiempo, ¿no es cierto?, ¿qué dirías tú que es lo más frecuente que la gente cuenta en relación a esta forma de manejar o presentar esta vivencia del estrés?
Bueno, lo principal y que, insisto, que vamos a partir desde la normalidad a lo que nos lleva a la anormalidad. Sí, Y es que uno tiene un trastorno adaptativo, ¿no es cierto? No alcanzo a claro. adaptarme a estas situaciones y genero un trastorno adaptativo. Y para que las personas o los auditores entiendan, se llama trastorno adaptativo a cualquier síntoma que de alguna manera se está manifestándose en mi persona cuando me siento sobrepasado. Y como me demoro en adaptarme a este agente estresor, genero este síndrome que es este trastorno adaptativo. Pero eso es normal, ¿no es cierto? Si yo me cambié a un país donde no hablo el idioma, no manejo bien la moneda, voy a tener un trastorno adaptativo que es normal mientras me acostumbro, aprendo el idioma y logro adaptarme a este ambiente. Lo que está pasando últimamente con Claro. la pandemia, Y, perdón, y la dígame. verdad es que sí. No, no, sí, correcto. Yo te iba a comentar que en realidad también me imagino que depende de la edad en que se da esto, ¿no es cierto? Porque a mí como médico, ¿no es cierto? Yo soy gastroenterólogo y me toca ver también mucho adulto mayor y la forma, ¿no es cierto? Porque que enfrenta el adulto mayor esta situación que probablemente muchos de ellos no habían vivido, ¿no es cierto? Y nosotros tampoco. Este, pero los hace tener también una suerte de temor frente a esta situación súper desconocida, ¿no es cierto? Y la gente mayor es como mucho más vulnerable, no sé si me estoy equivocando, digamos, pero siento así que la gente es mucho más susceptible y más vulnerable frente a este tipo de cosas y por lo demás, como ¿no es cierto?, están dentro de los grupos de riesgo de esta enfermedad, obviamente hay temor a muerte, a enfermarse, a complicarse mucho más allá. Exacto, y qué bueno que haya tocado el tema de la edad, del rango etario, porque precisamente una de las cosas que nos ha descolocado a todos es que con esta pandemia y con este microorganismo no podemos determinar cuál es el porcentaje de gente, o más que bien dicho, que el porcentaje, cuál es el rango etario más susceptible, porque el virus tiene una conducta tan errática que no podemos predecirlo. Entonces ha fallecido gente que era sana, joven, y que uno, si hubiese tenido que apostar, no hubiese apostado que esa persona iba a fallecer. Sin embargo, hay otros que tienen enfermedades crónicas y, como usted muy bien dice, son de alto riesgo, gente muy añosa, estoy hablando de gente de sobre 80 años, que uno podría decir, chuta, esta persona sí se puede morir y que no ha fallecido y que sus hijos han estado Y no han hospitalizados. fallecido. Entonces, en esta pandemia, aparte de la incertidumbre que significa en las políticas de salud, en los cuidados, en la prevención, además, todo el equipo de salud se ha visto con esta incertidumbre porque no sabemos cómo actuar ante este microorganismo de conducta tan extraña. No es equiparable a la neumonía, que ya tenemos vacuna, tenemos campañas de vacunación, ya lo sabemos cuáles son los rangos más vulnerables, qué enfermedades, pero ahora no tenemos eso. Entonces, esa situación precisamente ha hecho que este estrés o este trastorno adaptativo que ha generado ya en mayor patología cuadros de ansiedad, haya hecho que esto haya afectado a todas las personas. Gente enferma del ámbito de la salud, que totalmente se dedica a ingeniería, a arquitectura, personas que no tienen nada que ver, estamos todos en la misma vereda, porque ninguno sabemos cómo se conducta el microorganismo. Solamente hemos ido probando desde la enseñanza que nos han dejado otros países y lo que hemos visto en nuestra población. Claro, claro. Y fíjate que en relación a lo que tú comentas de lo que tiene que ver con el personal de salud, la situación ha sido súper compleja porque obviamente nosotros hemos tenido una gran cantidad de médicos, enfermeras, TENS y asistentes, ¿no es cierto?, que han estado en lo que realmente corresponde a la primera línea de trabajo y realmente hay un porcentaje importante, no despreciable, de gente que ha fallecido o que están en una condición crítica muy grave de salud. Tengo precisamente el caso, hace muy pocos días, el caso de un colega, un gran amigo mío, que fue mi jefe, me conoció cuando yo era interno, él era el jefe de la unidad de ¿cómo se llama?, de intermedio del Hospital San Borja Riarán, después él pasó a ser director médico,
de un par de clínicas privadas en Santiago y ahora último estaba ejerciendo como jefe de la unidad de cuidado intensivo en el Hospital Naval de Punta Arenas. Y bueno, se contagió de COVID, ¿no es cierto? Y terminó con una ventilación mecánica y ahora fue trasladado y está bastante grave en el Hospital Naval en Viña. Quiero mandarle un gran abrazo y fuerza a la familia del doctor Patricio Galleguillos, que ojalá rogamos a Dios que se pueda recuperar. Y así como él, muchos otros. Entonces, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, este deseo de estar ahí nos lleva a estar, ¿no es cierto? Porque muchas veces está la opción de decir, bueno, yo me abstengo, me mantengo un poquito al margen, pero este deseo de estar participando, de luchar, de salvar vidas, de estar, ¿no es cierto?, apoyando al resto de la gente, nos lleva a estar más expuestos que el resto de la población. Nosotros tenemos una raza especial, parece, gracias a Sí, es bien, bien particular lo que nos ha tocado vivir desde el área médica. Yo conversaba con unos amigos que son compañeros de universidad míos, que son urgenciólogos, y llegó un minuto en que había una desesperanza y cierta sensación de intolerancia a la frustración, por decirlo así, porque me decía, Cata, o sea, yo habitualmente en un turno intubo a una persona, estoy intubando a 7 ahora, y yo no sé cuántos van a salir de eso, y necesito que la gente se empiece a cuidar, pero nadie ve lo que yo estoy viendo todos los días en mi turno. Entonces, pasó mucho que con la gente que yo conversaba, que yo me desempeño en el área de atención primaria, pero los que estaban en atención secundaria, en UCI, me decían, sí que la gente, claro, se cuida, pero igual yo veo gente dando vueltas sin mascarilla, estamos en cuarentena y no se están cuidando, no están viendo, esta es la realidad que yo veo, y tampoco están pensando, y no quiero ser muy tétrica, pero el protocolo de la persona que fallece por coronavirus es más tétrico de lo que es habitualmente el ritual del cual estamos todos acostumbrados. O sea, su periodo de velatorio es mucho más cortito, pueden entrar solamente personas contadas con los dedos de la mano. Esa persona en el momento que entra en aislamiento ya no puede tener contacto con sus familiares. Entonces, es esa realidad a la cual afortunadamente pocas personas, aunque pocos nunca es suficiente, pero pocas personas lo vieron. La gente que no se estaba cuidando rigurosamente, yo quiero que nunca lo vea, pero solamente lo que, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, era muy frustrante para esas personas que estaban día a día viendo donde las papas más quemaban. Y por otro lado, también se generó cierta situación de mucho burnout. Y si los auditores no están familiarizados con este concepto, es lo que se llama burnout, a la sensación de que estoy quemada, ya no puedo más, estoy reventada, estoy cansada, siento que estoy remando, pero no llego a ningún lado. Y por otro lado, lo que a nosotros nos tocaba ver era que había, no sé, estábamos todos en cuarentena, con un aforo súper estricto, y las personas, los pacientes que acudían a buscar su remedio, a pedir hora con médicos, estaban muy irascibles, muy irritables, y con justa razón. Pero por otro lado estaba la dotación, la mitad de la dotación que trabaja en teletrabajo, anunciando notificaciones, se reforzaron las visitas domiciliarias, y en un minuto nunca es suficiente. ¿Cómo cuidamos al equipo de salud para que no se me enfermen todos y no haya nadie? A mantenerlos también con ciertas medidas de seguridad. Y eso significa estar con guantes, mascarilla toda la jornada laboral, acudir a visitas domiciliarias vestidas de astronauta. Entonces, sí, todo es atípico, todo es muy cansador, pero por otro lado digo, chuta, esta es mi pega. O sea, yo no le estoy haciendo un favor a nadie. Esta es mi pega, este es el rol que yo elegí cuando entré a estudiar medicina. Entonces yo le conversaba a algunos colegas y decía, oye, pero ¿qué es esto de ser héroes? No somos héroes, esta es nuestra pega. Así como el contador tiene que cuadrar bien todo, como el arquitecto tiene que hacer bien y el calculista calcular bien para que no se caiga la infraestructura, esta es mi pega. Y a mí se me paga por esto. Estoy muy cansada,
estoy muy agotada, pero para esto estoy. Entonces había como esta dualidad que a ratos pasaba la cuenta. Sí, sí, claro. Y tú graficas súper bien eso, ¿ah? En relación a todo lo que tiene que ver con los protocolos cuando fallece un familiar. Fíjate que súmale a eso también el caso tengo muy de cerca también el caso de un par de amigos que son extranjeros y que obviamente están en nuestro país ejerciendo, trabajando, ¿no es cierto? Y que tienen su familia afuera y que sus familiares directos, papá, mamá, hermanos, qué sé yo, han fallecido en sus países de origen. Y créeme que ha sido una situación muy compleja para ellos, porque yo creo que el tener la imposibilidad de estar con tus seres queridos y tus familiares mucho más cercanos, ¿no es cierto?, en una situación tan crítica como esta, en que fallece tu papá, tu mamá, ¿no es cierto?, tu hermano, y tú no puedes ni siquiera acudir a estar con ellos en sus últimos momentos, ¿no es cierto?, o acompañarlo hacia su descanso ya definitivo, yo creo que es terrible, o sea, es una situación que creo que nadie se la quisiera. Esto ha sido efectivamente una cuestión tan atípica, pero por otro lado ha sido una cuestión que realmente, te digo, nos ha provocado este trastorno adaptativo, pero tremendo, porque la verdad es que tú no sabes cómo enfocarlo, cómo actuar. Exacto, y todavía estamos en eso, o sea, todavía estamos con el fantasma del rebrote, qué es lo que va a pasar, vamos a tener una Navidad tranquila o no, y sin duda que el no poder sepultar a nuestros fallecidos de alguna manera impide el poder cerrar bien el ciclo y comenzar un duelo con todas las etapas que este conlleva de la forma más normal posible. Entonces, y eso se ha dado mucho porque el tema de esto que yo no sé si las personas sabrán, pero ese fallecido que de alguna manera inmediatamente ese cuerpo se vuelve hermético y se aparta, tiene todo un protocolo bastante distinto. Entonces, las personas que estaban acostumbradas a tocarlo, a mirar, y a ir a este proceso de sepultura, donde había muchas personas, ya no es así. Entonces, sin duda que nos hemos tenido que acostumbrar un poco sobre la marcha a algo que no está nadie preparado para acostumbrarse y por eso se ha provocado este trastorno adaptativo y trastornos que yo me atrevería a decir más de la índole de ansioso, y me ha tocado ver muchos trastornos de sueño actualmente. Personas que ya estaban con sus cuadros diagnosticados, que estaban compensados y que se han descompensado en este periodo y que no pueden conciliar el sueño o no lo pueden mantener. No ha sido infrecuente que acudan a consultas diciendo, pucha, yo ya estoy con algo para dormir y no me está haciendo nada. Y cuando uno se pone a escarbar un poco, existen muchos temores que mi vecino, que mi familiar, que esto, que lo otro, que la pandemia, no sé qué va a pasar, y que ha generado que no haya un buen descansar, un sueño reparador, y eso al día siguiente, por supuesto, que pasa la cuenta. Claro, y súmale además todo lo que tiene que ver con trastornos, digamos, tipo psicosomáticos, ¿no es cierto? Que periodos en que los pacientes comienzan a somatizar. A mí me toca, como especialista, yo soy gastroenterólogo, me toca ver muchos pacientes que tienen este síndrome de intestino irritable, que se les reactiva, ¿no es cierto? Que en alguna medida es una forma de que el intestino grita o patalea, ¿no es cierto? O saca de alguna manera todo ese nivel de tensión acumulada o de estrés mal manejado, ¿no es cierto? Y obviamente hay muchos pacientes que, claro, consultan efectivamente por crisis de eso y que estas crisis se les van haciendo recurrentes y prácticamente se les van haciendo casi crónicas, ¿ya? Entonces, la verdad es que vemos mucho de este tipo de cosas y a ti seguramente te toca ver muchos pacientes que también empiezan a somatizar a través de otras cosas, cefaleas, lumbagos, qué sé yo, una serie de otras patologías que obviamente dependiendo el punto o el sector más sensible de cada paciente, obviamente se hacen mucho más evidentes. Exacto, tal cual, o sea, mucho irritable, mucha gastritis o síntomas gastrointestinales, muchas dispepsias, pirosis,
para que las personas entiendan, acidez, reflujo, un malestar abdominal bastante inespecífico, y por supuesto las contracturas musculares están a la orden del día, dolores cervicales, de hombro, como decía usted, lumbago y la cefalea. Incluso algunos trastornos de vicio-refracción, que una vez que se han descartado patologías propiamente oculares, al final era de alguna manera que estaba somatizando a través de la vista. Claro, y súmale a eso la gente que por un lado ha perdido su trabajo, pero por otro lado la gente que tiene su trabajo y está trabajando en este sistema de teletrabajo, que la verdad es que ha sido bastante infame en ese sentido porque la gente está trabajando el doble de lo que trabaja normalmente. Por lo tanto, claro, por un lado tienen la certeza o la tranquilidad que no han perdido su empleo, están trabajando, ¿no es cierto?, y se les paga su sueldo, pero hay una sobrecarga laboral muy intensa y la gente, me ha tocado ver muchos pacientes que dicen, yo claro, doctor, yo tengo mi trabajo, pero qué bueno que estás con teletrabajo. Mire, la verdad es que ahí entro yo. Significa, claro, justamente Miguelito está en nuestro radiocontrolador. Y la verdad es que efectivamente, o sea, la gente está desde que se despierta hasta que se acuesta prácticamente conectada con su fuente laboral. Entonces ya no tiene vida porque no tiene espacio, porque lo están presionando, porque tienen que entregar informes, porque tienen que hacer una serie de cosas. Entonces ya no hay el horario de oficina, sino que ya esto se extiende prácticamente hasta la hora que se van a acostar. Exactamente. Qué complejo eso, ¿no? ¿No es cierto? Súper complejo, y me considero de las personas que me carga el teletrabajo. Yo le decía a mi jefe, por favor, díganme que venga a hacer lo que ustedes quieran, pero no me dejen en la casa, porque imagínense, a mí me decían, pero ¿qué haces tú, médico, desde teléfono? Pucha, hacer todas las notificaciones de coronavirus, hacer los seguimientos de coronavirus, emitir las licencias de manera remota por coronavirus, hacer los controles cardiovasculares, ver con los exámenes. No puedo ver al paciente, pero sí puedo ver si está con la receta vigente, cómo se ha sentido, si ha tenido algún cuadro respiratorio. Y en verdad, como dice usted, era un problema porque mi horario laboral es de 8 a 5. No voy a llamar a un paciente a las 8 porque me va a cortar el teléfono. Entonces partía más tarde y terminaba mi jornada más tarde. No me lograba comunicar con el teléfono, llamaba a un hombre, contestaba a una mujer. Y eso era algo que nos pasaba a muchos médicos. A otros médicos les gustaba porque podía ver a los hijos que no los podía ver nunca, entonces se instalaban y podía ver a la guagua que gateaba, pero para otros nos molestaba mucho y yo añoraba volver a mi trabajo presencial. Y efectivamente, como usted dice, ha sido un tema, el tema de respetar los horarios, el tema de respetar los fines de semana, y por otro lado hay que equipar a la dotación que mando a teletrabajo que tenga todo lo que necesita. Desde el área de salud, por ejemplo, a nosotros nos tuvieron que entregar un teléfono que es institucional para poder hacer los llamados. Nos tuvieron que instalar en el programa, en el computador de la casa, el programa con el cual yo puedo evolucionar a los pacientes desde donde trabajo. Y tener acceso a bases de datos que antes no tenía, porque en la casa, ¿para qué necesito, digamos? Entonces se tuvo que equipar a esos profesionales que estaban en teletrabajo con herramientas que antes no era necesario equipar. Y por otro lado, a nosotros, por lo menos en el lugar que yo trabajo, estábamos 2x2, 2 presencial y 2 en teletrabajo. Y para mí, cada vez que se acababa mi presencial era una pesadilla, porque en verdad marcar, con la nueva forma de marcar los dígitos, era 2-2, 2-2-2, ese número ya no funciona, lo cambiaron, un desastre, ¿no? Y claro, por supuesto que a la larga después uno se acostumbra, porque es parte del proceso de adaptación que uno tiene que tener ante situaciones nuevas, pero al comienzo claro que agota. No, y la verdad es que parece que se especializan en hacer plataformas digitales que son complejas, no son amigables, no son el mismo sistema del EpiVigila, que la verdad es que tú te metes a notificar ahí y resulta que cuando quieres, por ejemplo, hacer una notificación o tomar un examen, a mí me toca ver pacientes que en el fondo en este momento se están haciendo algunos procedimientos en el área, digamos, privada, ¿no es cierto?, en pabellón y todo eso. Entonces, obviamente, hay que muchos de ellos tomarles el examen de la PCR,
pero buscar ahí la forma, entonces uno tiene que empezar a engañar el sistema realmente para que el calce de qué manera el sistema te pueda aceptar para poderle tomar el examen. Una tontera, pero en el fondo, pero el sistema funciona así. Funciona así y ahora no se puede tomar PCR si no tiene un folio de Epivigila. Claro, te dan el código, exactamente, exacto. Cosa que al principio no era así, obviamente la gente, claro, tenía aprehensiones. No, entonces si no tienes el código o el número de folio del Epivigila, no te hacen el examen en ninguna parte. Entonces es súper complicado. La verdad es que en lugar de facilitarte el trabajo médico, te lo complican más. Oye, Catita, ¿cuál dirías tú que pueden ser algunos tips como para tratar de enfrentar un poquito mejor este trastorno adaptativo que en el fondo nos lleva a esta suerte de estrés post-pandemia? ¿De qué manera uno puede decir, mira, yo, ¿sabes qué? Aparte de respirar profundo, ¿no es cierto? Y exhalar y tratar de relajarse, ¿de qué manera podemos, o cuál sería tu consejo en ese sentido para que los pacientes realmente enfrenten un poquito mejor toda esta situación? A ver, lo que a mí se me ocurre es que ahora que se levantó la pandemia, pero que estamos todavía en una situación en stand-by en la que debemos mantener las medidas de prevención, uso de mascarilla. Una vez dicho eso, yo creo que tenemos que invitar a la gente a que retome sus actividades físicas, y esto hablo de las personas que tienen artrosis de la cadera, de rodilla, pero de personas que puedan sacar a pasear al perro alrededor de la manzana, que lo hagan. Esto es muy de perogrullo, pero yo me he dado cuenta que muchas personas, dentro de las que me incluyo, y ha subido mucho de peso en periodo de pandemia. Además, pacientes que estaban compensados desde su diabetes se descompensaron porque no tenían el gasto de energía que tenían antes, por lo tanto se descompensaron en sus niveles de glicemia. Y todos los trastornos de sueño, como pasaban viendo tele y estaban encerrados teóricamente, se les empezó a quedar chica la tele. Entonces yo lo que quiero invitar a que las personas, para empezar, empiecen a gastar sus energías en hacer un ejercicio que es costo cero, caminar, una caminata como si alguien los persiguiera, con sus medidas, insisto, de prevención, uso de mascarilla, no andar tocándose los ojos una vez que tocaba un cuerpo extraño, un pilar o lo que sea. Y vamos a matar varios pájaros de un tiro. Uno, nos vamos a cansar y vamos a poder dormir mejor. Una vez que haya pasado el efecto de las endorfinas, nuestro cuerpo va a estar más cansado. 2, para los que son diabéticos, van a haber gastado la glicemia. Y 3, vamos a normalizar un poco nuestro peso a los que subieron. Eso como primero. Y en la medida, además, que podemos tomar conciencia de que estamos pasando por una situación en la cual estamos todos estresados, que no son solo los pacientes, sino que de alguna manera en este minuto todo el país es paciente, podamos conversar con nuestra familia, con nuestros familiares que se han recuperado, vivir el duelo de los que han partido y tomar conciencia de que estamos en una situación extraordinaria y poder, entre unos y otros, ser agentes de alivio terapéutico, el poder conversarlo y el decir, ¿sabes que estoy estresado? Eso basta. O sea, cuando uno va a un psicólogo, y yo me consideraba cuando ejercía la psicología, es que yo soy una oreja profesional. Estoy ahí para contenerte. Tú estás hablando y yo tengo una escucha que se llama activa porque todos mis sentidos están para ti. Cuando yo tomo conciencia de que yo estoy para mi mamá, que yo estoy para mi hermano, para mi marido, para mis hijos, y puedo ser un agente terapéutico solamente porque estamos hablando de un tema, nos alivia. Nos desahogamos y juntos podemos decir, pero sabes que a mí también me pasaba lo mismo, así como los dos dijimos, pucha, en Epivigila los dos tenemos problemas porque hay que ingresar los datos, la plataforma es lenta. Bueno, encontramos algo en común que no habíamos conversado nunca y que ahora salió. Y ese tipo de mini eventos y experiencias que podemos vivir, las podemos compartir como familia, con los amigos. Siempre, eso no quiere decir que no tengamos que tomar las medidas de precaución. Insisto en esto y quiero ser bien majadera. No sabemos cómo se está comportando el microorganismo, no sabemos qué va a pasar con nuestra enfermedad en el país, no sabemos, todavía estamos en un proceso de incertidumbre. Cuidémonos, pero ya no estamos en el periodo crítico y podemos caminar, podemos conversar, podemos tocar a las personas con las que vivimos.
y ya sabemos cuáles son las cosas que no podemos hacer. No podemos compartir utensilios, no podemos estornudarnos el uno al otro, no podemos conversar con gente con menos de 1 metro y medio de distancia. Ya sabemos cuáles son las medidas de precaución y de cuidado. Ocupémoslas. Entonces, mi consejo es, tratemos de volver a la normalidad con lo que estos meses nos han enseñado. Claro, claro que sí. Y tratar, digamos, de compartir esa situación de estrés o esta situación anómala, ¿no es cierto? Claro, con nuestra familia, con nuestros pares, ¿no es cierto? Y probablemente el conversar, el vivenciar esta situación hace también con otras personas, también nos hace sacar un poco este nivel de estrés. Fíjate que me ha tocado ver también mucha gente que en este tiempo, como han estado encerrados y tienen mucho miedo de salir, y cuando han salido experimentan todas estas fobias, ¿no es cierto? Estas agrofobias, estas fobias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los espacios, o las fobias sociales, cuando ya se empiezan a acercar gente. La verdad es que es una situación como bien dramática. Pero obviamente, si las posibilidades se van dando, claro, empezar a salir, a buscar espacios, caminar, ¿no es cierto?, tomar, entre comillas, otro aire, ¿no es cierto?, salir de este metro cuadrado, estos espacios cuadrados, ¿no es cierto?, que te tiene el teletrabajo ahí, y caminar o por la cuadra, ¿no es cierto?, hacer otras cosas que en el fondo te van cambiando un poquitito tu nivel y te van bajando este nivel de estrés, de modo tal de que empiezas a enfrentar un poquito mejor todo esto. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en un ratito. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl, y también ahora estamos a través de Sapin TV, en canal 131, donde nuestros auditores y nuestros televidentes hoy en día también nos pueden sintonizar a través de la plataforma streaming. Saludamos afectuosamente a todos los amigos conectados desde Arica hasta Tierra del Fuego, y nuestros amigos también que se conectan a través de la web en los diferentes países en América Latina, América del Norte, Europa, Asia, el Caribe, etc. Vamos a dar nuestro WhatsApp también para que nuestros amigos puedan hacerle las consultas a nuestra invitada de esta noche, el más 569-87-289606, más 569-87-289606. Estamos con Catalina Romero, ella es psicóloga y además médico cirujano, ¿no es cierto? En este momento está ejerciendo como médico en un CEFAM, pero tiene una gran experiencia, ¿no es cierto? Y estamos hablando un poco de lo que tiene que ver con este trastorno adaptativo y el estrés que se ha significado esto de la pandemia. Conversábamos antes de irnos a comerciales, ¿no es cierto?, que obviamente se están presentando una serie de situaciones en las cuales, sobre todo en las personas mayores y también un poco en gente joven, estas fobias que se presentan por este encierro, que realmente lleva muchos meses en algunos casos, y que cuando salen a la calle o les toca ir a un control médico, tienen miedo, ¿no es cierto?, de la gente, tienen miedo que se acerquen y llegan a la consulta médica y con una situación prácticamente de terror. ¿Te ha tocado ver eso, Cata? Sí, me ha tocado ver eso. Hay personas que no quieren salir de su casa y se enclauchan y no quieren salir, aunque es necesario que vayan a un hospital. Y hay otras personas que, aún estando en pandemia, iban a buscar las cosas menos relevantes para su salud, iban igual. Entonces, yo ahí quisiera hacer como, las personas no tienen por qué saberlo, pero uno como agente de salud, sí es importante que aproveche estas instancias de poder ayudar a instruirse un poco más desde la humildad, pero hay personas que me dicen, mire doctora, yo salgo lo estrictamente necesario, lo cual es muy bien, pero las veo que andan con guantes y que tocan el escritorio, se pasan la mano por la cabeza, después pagan con esos mismos guantes. Entonces, invitarlas a las personas que si van a ocupar los guantes son igual que las manos, porque de alguna manera son un cuerpo inerte
pero que si yo, estando contaminado, me lo llevo a la cara, me puedo contagiar de eso o de cualquier otra cosa que se contagie por contacto, valga la redundancia. Entonces, utilizar bien las EPP o equipos de protección personal. Lo mismo con la mascarilla. La mascarilla tiene una duración, dependiendo de la literatura y del tipo de mascarilla, pueden durar de 6 a 12 horas, algunas se pueden lavar, otras no, pero hay que ocupar bien estos instrumentos porque si no vamos a tener una falsa sensación de seguridad y nos vamos a hacer un flaco favor al ocuparlas mal, porque puede que hasta yo misma me inocule o me contagie con el microorganismo, con ese virus o con otro, por no utilizar bien estas cosas. Entonces, importante que las personas que, es verdad, traten de salir lo menos posible. Si van a salir, vayan con sus medidas de protección, pero sepan ocuparlas. Traten de tocar lo menos posible. En algún minuto, no sé si usted lo escuchó, Doc, que en Corea y en China, donde partió toda esta cuestión, en China, habían incentivado con buenos resultados a que las personas utilizaran su mano no dominante para hacer las cosas, porque uno tiende a tocarse más con la mano dominante, es decir, si yo soy diestra, escribo con la mano derecha, tiendo a tocarme más la cara, el pelo, la nariz, sonarme, rascarme con esa misma mano, pero para eso yo tengo que estar 100% consciente de qué mano estoy ocupando, y yo no sé si tenemos esa facilidad para hacerlo. No sé qué escucha usted. Sí, en algún momento escuché, pero lo veía bastante poco viable, ¿no es cierto? Porque esto es un acto reflejo prácticamente, tú lo haces sin pensarlo, ¿no es cierto? Y la verdad es que aunque tengas mascarilla y todo lo demás, es difícil tener esa conciencia y actuar, digamos, en forma consciente en relación a eso. Lo veo bien poco viable. Lo escuché. Exactamente. Yo también lo considero poco viable. Pero lo pongo sobre el tapete porque es un acto reflejo. Son Claro, pero lo veo, como te digo, bien difícil. Oye, Catita, ¿cómo has vivido tu pandemia? Tú estás trabajando como médico en este momento, pero ¿cuál ha sido tu vivencia o tu experiencia personal en relación a esto? A ver, yo creo que esta pandemia, como el resto del mundo y mi apreciación personal es que, bueno, es mi experiencia única. Nunca me había tocado estar en una pandemia. La envergadura y los alcances a los cuales ha llegado, en realidad es algo que yo creo que a nadie está preparado. Yo no sé si los saludristas, yo tengo un muy buen amigo saludrista, pero una cosa es estudiarlo, otra cosa es vivirlo. Yo creo que de alguna manera hemos aprendido mucho sobre la marcha. Siento que ha sido una instancia de gran aprendizaje, pero también con una sensación de que nosotros, los chilenos en general, somos muchos de tocarnos, de saludar y darle el golpecito a la espalda, de despedirnos y tocarnos el brazo. Y yo siento que es increíble cómo esto ha hecho que cambiemos nuestro paradigma en las relaciones sociales. O sea, ahora yo veo solamente los ojos de las personas. Sí. El resto de la cara me la tengo que imaginar. Y eso me ha generado desde lo personal, como desde la cotidianidad, un tema de que yo no sé si la persona me está sonriendo, yo no sé si está seria, si está triste. Me falta el lenguaje no verbal que me da la cara. Y por supuestamente que desde el punto de vista profesional ha sido esto de vestirse como astronauta para ir a hacer una visita domiciliaria, no poder tocarlo como quisiera tocar al paciente, esto de salir y llenarme de alcohol, zapatillas, todo, ir de casa en casa cambiándose de ropa. Ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora, pero sin duda muy sorprendente, por decirlo así. Es realmente algo extraordinario y probablemente espero que así sea, que en 2 años más, cuando todo esto ya esté resuelto, nuestras políticas públicas, y no quiero hacer ninguna crítica a ninguna persona que esté a cargo a nivel nacional y de ninguna tendencia, pero yo creo que nadie está preparado para esto. No, sin duda, que se han cometido errores y eso es transversal, eso porque la verdad es que esto ha sido totalmente nuevo y ha sido totalmente nuevo para nosotros, para ti, para las autoridades.
o sea, aquí no había una suerte de preparación y todas las preparaciones que se pudieron haber hecho quedaron cortas porque obviamente esto se ha comportado de una forma totalmente errática, totalmente atípica, entonces no había una forma de cómo enfrentarlo en forma real. Pero fíjate que por otro lado, yo pensaba también que esto ha sido también un poco enriquecedor desde el punto de vista personal. ¿Por qué? Porque en mi caso me ha permitido en cierta forma tener algunos periodos de introspección. Eso significa, ¿no es cierto?, que yo me he vuelto un poco pensando, ¿no es cierto?, en mis cosas, pero por otro lado también teniendo una suerte de vínculo, ya sea a través de estas plataformas, y sacarme de este esquema cuadrado, ¿no es cierto?, en que uno ir y venir de la medicina, ¿no es cierto?, en que tu día funciona y los pacientes y la consulta y qué sé yo, y esta interacción que uno te permite empezar a reflexionar sobre cosas que van un poquito más allá y que tienen que ver con la cosa más personal, más intrínseca, un poco más afectiva. Fíjate que me ha tocado compartir con gente de otros países y esta plataforma tiene esas ventajas, en realidad, que tú puedes estar hablando con alguien de Estados Unidos o de otro país y conocer realidades, ¿no es cierto?, distintas. A mí me ha enriquecido mucho esto en ese sentido, porque me ha permitido conocer otras culturas, otras formas de vida también, ¿cierto? Y me ha permitido interactuar con otras personas. No sé si te ha pasado un poco eso. Sí, sí. ¿Y cuánto podemos valorar la tecnología hoy en día? ¿Qué pasaría si esto hubiese ocurrido hace 15 años atrás, cuando no había Zoom, cuando el acceso a los teléfonos celulares era algo de algunas personas nomás y que ocupaban los ladrillos? O sea, ahora es el Zoom, el WhatsApp, el FaceTime. Los medios de comunicación realmente nos han, yo creo, ayudado a sobrellevar de alguna manera esta sensación de soledad con la cual uno ha tenido que cargar durante los momentos del pic de la pandemia, cuando uno no podía salir a ningún lado. Pero antes era la tele y yo, y ahora no, ahora es el Zoom y poder contactarme quizás con mi abuela, que puede que viva en el piso de arriba, pero no puedo salir. O cuánto nos ha facilitado y nos ha ayudado esto de la tecnología, y sin duda que el contacto y las características humanas de alguna manera se han puesto en relieve, algo que quizás lo teníamos por sentado hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, y ahora cuánto valoramos el poder tocar a alguien. Cierto, sí, eso es verdad. Eso es lo que quizás más se extraña, es el afecto y el contacto piel a piel, ¿no es cierto? Sí. Esta cosa que realmente, bueno, no lo podemos hacer. Aprovecho de enviarle un cariñoso saludo a mis papás también, que son bastante asiduos, ¿no es cierto? Y muy fieles televidentes de este espacio que yo tengo, y bueno, no los veo en vivo prácticamente desde febrero, de cuando empieza todo este tema, porque ellos son adultos mayores, obviamente, y obviamente quiero cuidarlos, y ellos se cuidan bastante bien, y felizmente, gracias a Dios, se han mantenido sanos. Pero claro, eso uno extraña, ¿no es cierto? Este afecto, este abrazo, este beso, esta cosa de estar en forma más directa, ¿no es cierto? Y que, bueno, esperamos que en algún momento lo podamos hacer. Ojalá, ojalá. Sí, exactamente. Bueno, es parte un poco de este tema. Oye, Catita, bueno, aparte de ejercer como médico y ser psicóloga, ¿no es cierto? ¿Tienes algún hobby? ¿Haces algunas otras cosas tú a qué dedicas tu tiempo, escaso tiempo libre que puedes tener? En ¿Te mi gusta la tiempo música? libre. ¿Cómo? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta leer? ¿Qué otras cosas haces? Me gusta mucho leer. Tengo un autor favorito. Me gusta mucho John Katzenbach. No sé si alguien lo tiene que haber escuchado. El psicoanalista, La historia de un loco, El profesor. Bueno, tiene toda una saga. Sí, lo leí. Me gusta mucho. Sí. De deporte practico tiro con arco. Tenemos Mira, interesante. ¿sí? Tenemos
un club de tiro con arco que se llama Los Boldos. Pueden seguirlo en Instagram. Entonces ahí nos juntamos y disparamos. Y estamos suscritos a la IFA, que es a nivel internacional. ¿Eso es a nivel amateur o ya a nivel de competencia y todo? ¿Lo haces a nivel de solamente de amateur o ya a nivel de competencia, competitivo? Competitivo es un tiro de arco que no es olímpico, es tiro con arco de campo, que se llama. Nosotros no ocupamos mira, y hay varios torneos, hay modalidades en Animal Round, pero ojo, no se disparan animalitos, se disparan figuras de animales 3D, otras fotos de animales, y también hay dianas de las clásicas que uno se imagina comúnmente. En Chile tenemos al profesor Claudio Kovacevic, que es el único profesor acreditado a nivel internacional. Justo ahora estoy tomando un curso online con uno de los representantes de IFA España para poder ser instructora acreditada. Así que eso es parte de mi tiempo libre. El otro tiempo libre se lo dedico a mi pololo. Y bueno, siempre ver series y películas, buenas películas es bienvenido. Y bueno, y estudiar. Estoy metida en un diplomado también porque usted sabe que en medicina siempre hay que estar estudiando. Siempre hay que estar estudiando, exactamente, y estar al día y estar a la vanguardia, porque hay muchas cosas que van cambiando, ¿no es cierto? Esto del coronavirus, la verdad es que nosotros prácticamente no teníamos esta información y esto es un lenguaje nuevo, ¿no es cierto? La verdad es que hoy en día esto nos ha cambiado un poco la forma de manejar nuestros pacientes, ¿no es cierto? Las diferentes terapias, ¿no es cierto?, que se han experimentado y hay cosas experimentales hasta que no aparezca la vacuna, obviamente, se hace bastante difícil su manejo, ¿no es cierto?, y su aproximación. Así que, claro, sin duda que la medicina va cambiando. O sea, va cambiando, yo estoy segura que si a los dos nos hubiesen dicho hace un año y medio atrás, oye, te dio coronavirus, nos hubiese dado lo mismo. O sea, ¿cuántas veces me ha dado coronavirus? ¿Cuántas veces me ha dado rinovirus, astrovirus? O sea, el coronavirus hasta hace un tiempo atrás, todos probablemente nos resfriamos de coronavirus. Es esta cepa en particular la que ha generado estragos. Y de eso hemos tenido que estudiar, leer nuevas guías, ver la evolución en otros países y aprender. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si uno empieza a pensar, bueno, me dio un virus, qué sé yo, pero tenían la herramienta de la vacuna, ¿no es cierto? Tú te vacunabas, ¿no es cierto?, de la influenza, qué sé yo. O sea, en el fondo, todas estas suerte de enfermedades virales que nos atacaban desde chicos, ¿no es cierto?, que en alguna medida, en algunos casos, eran bastante graves. Pero bueno, la gente se vacuna y obviamente tiene la posibilidad, digamos, de fortalecer su sistema inmunológico y enfrentar esto. Pero acá no hay nada, ¿no es cierto? Y la gente que lamentablemente le dio esto y tiene ciertos factores de riesgo, obviamente, claro, lo ha enfrentado de una forma terrible. Y por otro lado, tienes que considerar además que hay pacientes que se han recuperado de esto, pero después han tenido complicaciones, incluso han fallecido por las complicaciones y las secuelas del coronavirus, secuelas no solamente pulmonares. Fíjate que hace un par de semanas atrás conversaba con un amigo que neurólogo, lo tuve en el programa también, y él me decía, mira, sabes que yo estoy viendo muchos pacientes con secuelas neurológicas del coronavirus, ¿no es cierto?, y que han presentado sin prácticamente saberlo, ellos han tenido infartos cerebrales y que han quedado con pequeñas secuelas. O sea, eso es impensado, realmente impensado, de cómo este virus que afecta la vía respiratoria, ¿no es cierto?, y que realmente produce una serie de descalabros y que produce secuelas bastante complejas. ¿Te ha tocado ver algo de eso? No me ha tocado ver las complicaciones porque generalmente en atención primaria se derivan cuadros que ya están con disnea, con dificultades respiratorias que no alivia, se derivan a atención secundaria, pero sí conversaba con un amigo que me decía, chuta, mira, acá el tema es que antes teníamos una influenza, un cuadro de neumonía, poníamos al paciente en un ventilador mecánico y estaba máximo 72 horas. Y listo, se salía del ventilador mecánico. Ahora resulta que tengo un paciente que está 5 días, 6 días en un ventilador mecánico y
y esto corre para todos los virus en realidad, para un resfrío, para una gripe, la vía respiratoria no se recupera de manera inmediata, queda secuelada, se tiene que restaurar ese tejido o el epitelio, tiene que regenerarse, y esa regeneración habitualmente en una bronquitis y una neumonía puede durar hasta 2 meses. Con el coronavirus no sabemos cuánto puede durar, porque si tiene que estar más tiempo en ventilación, tiene que estar más tiempo en una instancia hospitalaria, que son los microorganismos más mutantes que hay. Entonces, claro que se puede, quizás no fallezca del coronavirus, pero se agarró un bicho intrahospitalaria, hizo una complicación, hizo una sepsis y se murió. Entonces, lo que queremos es que no lleguen a esas instancias, y eso por eso es tan importante la prevención, porque una vez que ya está en tratamiento no sabemos cómo ese tratamiento va a funcionar y cómo va a quedar después con esas eventuales secuelas, ya sean respiratorias o neurológicas, o incluso lesiones cutáneas, pero ya son lesiones que están en un cuadro muy avanzado. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Mejor no nos contagiemos y no juguemos a saber si voy a responder bien o mal, porque nadie lo sabe. Exactamente. Oye, y bueno, ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Se nos ha pasado, pero súper, súper rápido, una conversación súper amena, entretenida y cordial además. ¿Cuál sería tu mensaje desde el punto de vista de tú como psicóloga, ¿no es cierto? Que psicóloga de formación, ahora médico además, desde el punto de vista de la emotividad en relación a lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Cuál sería tu mensaje hacia nuestros auditores? Yo creo que la emotividad y en estas situaciones de pandemia, donde estamos viéndonos enfrentados a una situación tan extraordinaria, tan anormal, cada uno va a tener su propia forma de enfrentarse. Y yo creo que hay que validar esa forma de enfrentarse a esta situación tan atípica. Y así que mi primera invitación es a que lo manifiesten, que se desahoguen, que lo expongan. Si no tienen un ser querido o una red de apoyo, en todas las comunas hay centros de salud mental, o CESFAM, o SECOF, que pueden tener una atención que pueda ayudar a aliviar esta situación de ansiedad. No es anormal que tengan cuadros cuando hay una situación anormal. No estoy tratando de devaluar ni normalizar que tengan trastornos psicológicos. A lo que estoy tratando de normalizar es que a todos nos puede pasar. Y desde ese punto de vista, si yo no estoy bien, tengo que pedir ayuda. Ya puede ser a un ser cercano o a una institución que me provea de esa ayuda. O los que son más animal lovers, se me olvidó decir que tengo a Facundo, que es mi perrijo. Son mis ojos, es un influencer, por si acaso. Facundo-Labradoodle, y los perros, los gatos, los animales exóticos tienen una función terapéutica, asistencial. No por nada hoy en día se permite viajar con ellos en el avión, y creo que uno tiene que echar mano a eso, a que si necesito expresar mis angustias, lo tengo que hacer de la forma que más me acomode y no criticar el cómo el de al lado lo hace. Cada uno lo va a vivir de la forma que pueda hacerlo. Y de hecho, claro que sí. Ahora los buses están permitiendo viajar con la mascota. Sí. Exactamente, sí. Los buses también, porque ahora se ha validado un poco más el hecho de que uno sea animal lover, y por eso no hablo solamente de perros y gatos, sino que en Instagram, a través de Facundo, en su Instagram, me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen conejos, erizos, hámster. Hay más conciencia, más conciencia animal, sin duda. Sin duda que hay más conciencia frente a eso. Ahora, si tengo un cocodrilo, no creo que me permitan viajar. Más respeto. No, si tienes un cocodrilo no creo, pero bueno. No, ahí no creo que me permitan. Mira, claro. Yo conozco un cocodrilo, pero es como jefe tuyo. Ese podría ser cocodrilo, ¿no? A él podríamos llamarlo cocodrilo. Exactamente. Oye, Catita, ya nos queda súper poquito tiempo para terminar el programa. ¿Cuáles son tus redes sociales? Siempre nuestros invitados, ¿no es cierto? Los invitamos, valga la redundancia, a que muestren su Instagram, su Face, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde los pueden ubicar?
Bueno, el principal, porque mi Instagram personal, que es cata-romero-m, no lo ocupo mucho, ocupo más, casi toda la ayuda lo ocupo a través del Instagram del Facu, que yo tengo 100 seguidores y Facundo hoy día cumplió 11K. O sea, yo no valgo nada, más nada el perro. Y hemos hecho algunas campañas ahí de apoyo a animales en situación de calle, pero también me ha tocado hablar desde lo que es la pérdida de un animal como psicóloga y del duelo que conlleva eso. Así que Facu-Labradoodle, porque la raza es una mezcla entre Retriever y Poodle. Perfecto, sí. Y ahí se pueden contactar conmigo o si no a través del programa, pero mi Instagram personal es cata-romero-m. Perfecto. Muy bien, pues, Catita. La verdad es que no me queda más que agradecer tu presencia en el programa. Ha sido un programa súper interesante, muy entretenido. Hemos aprendido muchas cosas. Hay todo un mundo por descubrir, ¿no es cierto?, en relación a todo lo que tiene que ver con estos trastornos adaptativos y de qué manera enfrentar esta situación tan irregular, tan adversa, tan compleja, ¿no es cierto?, que significa la pandemia. Probablemente esto da para quizás otro programa. Así que de corazón agradezco tu presencia en este programa. Y bueno, ya agradecemos también a Miguelito, nuestro radiocontrolador, y ya comenzamos a despedir esta nueva jornada del programa Buen Vivir. Esperamos que podamos reunirnos a través de esta plataforma en 7 días más y a cuidarse, ¿no es cierto?, porque el coronavirus aún sigue y está muy atento, así que esperamos tenerlos en una semana más. Cuídense, protéjanse, cuídense y cuiden a sus familiares, ¿no es cierto?, y que Dios los bendiga. Un abrazo a todos.